Bienvenidos a otra edición de Plenario, 1 hora y media de información legislativa, como siempre decimos, con la mira puesta en la Cámara de Diputados, pero muy atentos a lo que sucede en el Senado, sobre todo en días en que, como ayer, por ejemplo, empezó a tratarse un tema que, bueno, se las trae, que es la cuestión de la reforma de la Corte Suprema en cuanto a su cantidad de miembros. Empezó a debatirse el tema el proyecto de Juan Carlos Romero y otros proyectos que están a la vista. Vamos a hablar a lo largo de este programa, porque es una cuestión que seguro, no sé si tanto este año, pero el año que viene se va a hablar muchísimo de ese tema, si se amplía el número de cortesanos. Y también se habló de comenzó a debatirse en el Senado la cuestión de la AGN, un tema que también se trató acá en la Cámara de Diputados ayer nuevamente. De eso vamos a hablar, también de la sesión que ya se prepara para la próxima semana. Los temas, y como siempre decimos también, son tan importantes los temas que se van a tratar como los que no se van a tratar en esa sesión, que tranquilizan de alguna manera al oficialismo. También vamos entonces a hablar de eso si tenemos tiempo, porque tenemos muchísimos temas. Y los saludamos ya a mi compañero Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, José? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Sí, efectivamente, una semana donde la actividad parlamentaria legislativa fue importante en lo que tiene que ver con las comisiones. Dos puntos muy importantes, el de la Corte Suprema de Justicia que mencionabas vos recién, también el de la AGN, ¿no? El de la Auditoría General de la Nación, y una sesión que se empieza a cocinar de a poquito después de la última sesión en donde la oposición no pudo llegar al número de 129 diputados para poder sesionar. Yo soy escéptico respecto de los proyectos de la Corte Suprema. Me parece que son temas muy gruesos, muy importantes, muy potentes. Se pusieron en consideración un montón de iniciativas. Y me parece que la Casa Rosada, después de lo que sufrió en marzo, o al revés que tuvo en marzo, no va a avanzar tan fácilmente y que tal vez quiera esperar al recambio legislativo y a ver si Claro, le va bien en las 8 provincias que renuevan senadores, para ver si esa correlación de fuerza le mejora algo en el Senado, que uno entiende que sí. así es, así. Bueno, vamos a los títulos primero y después nos desplazaron a Marisa Graham. La Libertad Avanza, junto al PRO y la UCR, removió a la defensora de niñas, niños y adolescentes en la reunión de la bicameral. Régimen previsional y emergencia en discapacidad. La oposición formalizó un pedido de sesión para el 4 de junio. Financiamiento universitario. Diputados opositores pedirán el emplazamiento en la próxima sesión. Esos son los títulos principales de esta jornada. Y bueno, citábamos al principio la cuestión de la decisión que tomó la bicameral de derechos de niñas, niños, del defensor del menor. Sí. Ese es uno de los temas que se dio ayer, los temas principales que se dio ayer. Pero bueno, la vamos a integrar a esta charla a nuestra compañera Daniela Romero. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, aquí estamos. Y bueno, estábamos hablando de bueno, lo que tuvo lugar ayer, esa reunión de la bicameral del defensor de los menores. Y bueno, estuvo muy caliente. Se dio en el horario de nuestro programa, abarcó varios programas porque duró como 4 horas. Nuestro programa estábamos nosotros acá esperando a ver si terminaba o no terminaba, pero bueno, finalmente desplazaron a Marisa Graham. ¿Qué te pareció, Daniela, lo que fue esa reunión? La verdad, José, no estoy interiorizada. No importa, O sea, entonces sí. La si honestidad ante te, si todo, te la voy a, sinceridad ante si te todo. voy a, si te voy a guitarrear, no tiene sentido. Está No muy bien, estaría me cumpliendo parece. con mi rol profesional. Así que Está buenísima, pero bueno, finalmente cargaron con durísimos, Sí. estuvieron durísimos. Los dos diputados que están de la Libertad Avanza, que eran Nadia Márquez y
Nicolás Mayoraz, sí, exacto. que cargaron duramente contra la defensora del niño por el hecho de de haber prorrogado su mandato, justamente, que Claro. fue lo que terminaron. Había una gran discusión respecto de si podían o necesitaban los 2/3 para desplazarla. En realidad lo que tenían que hacer, y fue lo que hicieron, votaron si el reglamento que había sancionado directamente la Defensoría, si tenía vigencia o no tenía vigencia, y al invalidarlo, entonces automáticamente desplazaron a Marisa Graham, y bueno, secundados, por supuesto, por los diputados del radicalismo, Sí. los senadores también del radicalismo y del PRO. Bien, todos se pusieron de acuerdo, lo cual llamó bastante la atención porque Marisa Graham tenía una muy buena relación con los legisladores. No se había advertido tantos chispazos durante su gestión. Pero bueno, claramente fue un enfrentamiento de lo que se dio ayer del kirchnerismo y del otro lado todos los demás. Lo que estaba finalmente terminaron desplazando. Y el oficialismo que lo celebró, ¿no? ¿Lo celebró? Sí, vivamente. Me llamó un poco la atención, pero bueno, hubo festejo. Vivamente. Y mientras eso sucedía, en el otro lado del Congreso, en el Senado, ahí sí estabas muy atenta vos, Daniela, Sí. respecto a lo que estaba sucediendo, porque es un tema que te ocupa y preocupa, como es la cuestión de la Corte Suprema. A tu fuego te llamaron. Sí, de eso sí estoy interiorizada porque ahí estaba yo. Ahí está, sí, claro. Hacer... ¿Qué te pareció la comisión? No se hace lo que hice, realmente. Está bien. Era Está bien. justamente Igualmente, sí. acá dejo en evidencia que si no sé de lo que voy a hablar, entonces no hablo. Está muy bien, que lo sepan todos, está perfecto. Sí, bueno, y en el Senado sí estuvo bastante caliente, por lo menos lo calentaron respecto al kirchnerismo, respecto de su opinión de los actuales integrantes de la Corte. Sí, yo creo que fue más una especie de catarsis sobre la situación de la Corte Suprema de Justicia, más que un intento de avanzar con estos proyectos. Coincido con lo que decía recién Pablo, con que es escéptico un poco con el futuro de estos proyectos. En realidad, con el que tiene que ver con la Corte Suprema puntualmente, porque la realidad es que no hubo mucha ímpetu en avanzar con algo rápidamente. Claro. De hecho, un poco lo veníamos anticipando. Esta propuesta de ampliar la Corte Suprema de Justicia es un tema que se viene hablando puertas adentro hace un montón de tiempo, porque fue parte de las negociaciones de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, o mejor dicho, fue parte de las no negociaciones, porque era algo que el peronismo reclamaba para negociar los votos de los pliegos, básicamente porque querían meter a uno propio, a uno más de los dos que propuso el presidente Javier Milei. Y por otro lado, la Casa Rosada que decía, esto yo no lo voy a usar para negociar. Y hoy en día se mantiene en esa misma posición. Estos proyectos fueron tratados en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado. Y uno de los que lideró que empiece este debate en el Senado fue el salteño Juan Carlos Romero, que llamó la atención porque, bueno, su proyecto para ampliar la Corte Suprema, él plantea ampliar la Corte a 7 miembros, pero hay proyectos que son de 7, 9, llegan a 15. Entró por la ventana el día después de que se rechaza el proyecto de ficha limpia. No sé si en algún punto la idea era, bueno, ahora que ficha limpia no está más en la agenda, podemos empezar a negociar algo. La realidad es que en el Senado hay mucha presión para que manden los pliegos, no solamente de la Corte Suprema, sino también de todas las vacantes que restan en la justicia federal. Y hay mucho reclamo, y ayer un poco volvían a hacer hincapié en esto por los pasillos, es manden los pliegos porque no podemos convivir con esta justicia de esta manera, con una corte que no tiene mayoría, que necesita de ir con jueces para poder resolver los casos, y teniendo toda una justicia federal que por supuesto les interesa mucho a los gobernadores que se pueda resolver.
eso en medio de los acuerdos electorales, por supuesto que es una olla caliente a punto de explotar. Y eso es un poco lo que también se puso sobre la mesa. Pero el proyecto de Juan Carlos Romero no tiene ninguna, o al menos eso es lo que dejan entender, tanto de su parte como de parte del gobierno, no tiene ninguna correlación con la intención del gobierno sobre el tratamiento de los jueces. De hecho, antes de que empiece la reunión del plenario, Juan Carlos Romero dijo, nosotros no necesitamos el aval del Ejecutivo para poder empezar este debate, es un tema mío. Desde la Casa Rosada también se desentendieron completamente del proyecto de Romero, a pesar de que es un aliado de ellos en el Senado, y dijeron que no tiene ningún tipo de interés en que se trate la ampliación de la Corte Suprema de Justicia este año. Claro, claro. Por lo tanto, eso también generó como, bueno, entonces, ¿hasta qué punto esto es viable? Ahí es cuando, bueno, Alejandra Vigo y tanto Alejandra Vigo como Juan Carlos Pagotto dieron pie al plenario básicamente anunciando, bueno, esto igual no va a llegar a ningún lado. No lo dijeron con esas palabras, pero sí hicieron mucho hincapié en que, bueno, que son proyectos que van a requerir de muchísimo análisis, que son proyectos que van a tener que discutirse a fondo y que van a llevar mucho tiempo y que no es una intención empezar a dictaminar, correr dictamen en breve. Entonces, de alguna forma es empezar un debate, pero que no tiene un objetivo de resolverse en el corto o mediano plazo. Más bien me parece que va a ser una carta de negociación junto con el proyecto de ampliar la Auditoría General de la Nación para poder llegar a un acuerdo en común. También lo que decían del oficialismo es, bueno, ya que vamos a negociar con el peronismo por los jueces de la Corte, negociemos por todo. Claro. Y negociamos también el tema de la AGN. Hay mucha preocupación por el tema de la AGN. De hecho, creo que fue, si no me equivoco, Pablo Blanco, el radical, que había advertido y está muy preocupado porque cree que el gobierno va a reformar o reglamentar la Auditoría General de la Nación por DNU. Eso es algo que también lo expuso en el plenario, pero es algo que viene advirtiendo también hace tiempo. Entonces hay una presión también desde el Senado, no solamente por el tema de los jueces, sino por resolver el hecho de que la Auditoría General de la Nación no tiene auditores auxiliares. Acá hay una grieta que se ve muy clara en cómo se la estrategia en la Cámara de Diputados y la estrategia en el Senado, porque son dos vías paralelas. Por supuesto que en el Senado criticaron el proyecto de Martín Menem, porque les quiere sacar un auditor. Lo que plantea, por ejemplo, José Mayans es que en vez de que sea 4 en diputados y solamente 2 en el Senado, que se amplíe directamente a 4 y 4 en ambas cámaras, y eso descomprimiría muchísimo la negociación y de alguna forma le sería funcional al oficialismo para poder poner su silla, ¿no? Para ponerlo a Santiago Viola, que no hay otra opción más que Santiago Viola dentro de lo que es en La Libertad Avanza, ¿no? Claro. Esto todo se trató en conjunto en este plenario de ayer. Como les digo, entonces, la condición del oficialismo para habilitar este debate es que se entienda que no va a haber una idea de dictamen, que no haya una intención de avanzar al recinto con la ampliación de la Corte Suprema. Tampoco pareciera haber un acuerdo general para hacerlo, te digo, José, porque un poco hablando con los senadores antes, o sea, por fuera, digamos, de lo que fue la reunión, el plenario, no pareciera haber un consenso para ampliar la Corte, por más que, si bien hay muchísimos proyectos, si pasamos a la siguiente placa, ahí lo podemos ver, perdón, hay proyectos de muchísimos legisladores, pero, por ejemplo, hay algunos que te dicen y te plantean lo mismo que te plantean en el gobierno, que es, no podemos hablar de ampliar la Corte Suprema de Justicia si no tenemos resueltas las 2 vacantes. Claro. El tema es que también esas 2 vacantes tampoco se resuelven porque tenés el reclamo de que haya una mujer, que se respete un cupo de género, que eso también es parte de los proyectos que plantean estos senadores. Tiene que ver con, por ejemplo, el de Romero, que haya aunque sea un 30% de mínimo dentro de la Corte que sean mujeres. O sea, es un tema que también en su momento fue parte de los reclamos que hubo por el envío de los pliegos que había mandado el presidente en su momento. Entonces, es como que tenés las dos caras de la misma moneda. Por un lado,
no querés ampliar la Corte, no querés respetar, entre comillas, un cupo de género, pero también por otro lado, sin eso es más difícil poder resolver las dos vacantes que te quedan para cubrir, porque te reclaman lo otro. Entonces es como un cuento, o sea, es un punto muerto en el que estamos desde el año pasado, porque esta discusión no es nueva. Solamente que ahora se pone sobre la mesa explícitamente con estos proyectos de ley, con estos debates para ampliar la Corte, y que también se mete el tema de la AGN. Claro. Ahora, yo creo que la pregunta es, ¿cuándo van a mandar los pliegos? Porque en este contexto en el que el gobierno te dice no vamos a ampliar la Corte Suprema hasta asegurarnos las dos vacantes, es algo que pareciera tener cierto consenso incluso con senadores que son opositores. ¿Cómo resolvés? ¿Cuándo van a enviar los pliegos? Porque en el Senado también lo que dejan trascender hace tiempo es que hay una presión, incluso entre los aliados, de decirle al gobierno, mandame ya los pliegos. Ya. O sea, no podemos seguir esperando hasta después de las elecciones o hasta el año que viene o ponerle que lo manden para extraordinarias. En Casa Rosada por ahora se mantienen bastante firmes con que no van a hacer nada hasta noviembre. Yo soy un poco escéptica, como ya me conocen, y me parece que puede llegar a haber una sorpresa en ese sentido. Por supuesto que lo que es certero es que si mandan los pliegos de la Corte Suprema esta vez, van a mandarlos con los pliegos de la Justicia Federal que también hace falta cubrir, porque es todo parte de lo mismo. La idea, hasta donde yo sabía, era hacerlo en dos paquetes de todos modos, pero podría llegar a ver, la presión para resolver este tema es tal que podría llegar a haber quizás un cambio, un giro en esa estrategia, y que no te digo que mañana o la semana que viene, pero que antes de octubre quizás haya alguna novedad con respecto de los pliegos, porque reitero, este es el tema central que atraviesa todo este debate y que es el verdadero tema que quieren resolver con todas estas cuestiones de la ampliación de la Corte, el tema de los géneros y demás. Para hablar de esto, traje una cita de Romero, justamente uno de los principales impulsores de este debate que se empezó a dar ayer en el plenario de comisiones, donde él mismo dice: de nada sirve aprobar una ley si no hay voluntad política de las fuerzas mayoritarias de lograr un consenso de los 2/3. En algún momento todas las fuerzas debemos entender que si no hay consenso no habrá cobertura de cargos. Un poco también anticipándose a que si el gobierno no está de acuerdo y también hay un el veto gobierno y el presidencial. peronismo. Exactamente. A ver, un poco haciendo pie en pongámonos todos de acuerdo, porque si no unimos fuerzas no tiene mucho sentido que avancemos en algo, porque no lo podemos respaldar después. Claro. Cabe destacar que también, o sea, los 2/3 son los necesarios para designar a los jueces de la Corte Suprema, no así a los jueces federales. Esa mayoría es distinta. Claro. Pero bueno, eso es claramente un tema de cómo se mueven las fuerzas dentro del Senado, que al no tener un consenso es muy difícil poder avanzar, porque incluso aunque avances, después te viene un veto presidencial y no lo puedes respaldar. De todos modos, bueno, el tema de la justicia, reitero, va a necesitar sí o sí de un consenso generalizado. Hablan mucho, viste, como que se denuncia mucho la negociación, la no negociación. Es imposible no negociar los pliegos de la Corte Suprema. O sea, no podés no negociar con el kirchnerismo. De hecho, en un momento el oficialismo se hacía mucho de: nosotros queremos ver si podemos negociarlo con el peronismo que no es kirchnerista. No te dan los números. Claro. O sea, es imposible que intentes hacer eso. Entonces, bueno, reitero lo que me habían dicho, ¿no? Ya si vamos a negociar con el peronismo por el tema de los jueces, negociemos también por la AGN y hagamos un combo y bueno, pagamos el costo de una y ya está. Ahora, la realidad es que más que pagar un costo, tiene que ver con que tenés que resolver el problema de que lo hacimiento de la justicia. O sea, tenés que resolverlo de alguna forma. Obviamente, el gobierno donde se para, y seamos concretos más allá de las especulaciones. No voy a negociar nada, yo voy a esperar a que cambie el Congreso para poder volver a abrir la puerta al debate de la justicia. No vamos a impulsar la ampliación de la Corte Suprema, aunque estén de acuerdo, no lo vamos a hacer este año.
y que todo es negociable, pero después de asegurarnos los dos pliegos que nosotros queremos. Así es, Dani. A mí me parece que sí, que por eso decía que es un tema del que se va a hablar mucho el año que viene. Yo creo que lo pusieron así para exponerlo solamente. El gobierno dice que no tiene interés en avanzar con la modificación de la Corte. Yo vengo del futuro, les digo que sí, que el año que viene vamos a tener una Corte de 7 miembros por lo menos. 7. 7 miembros Ah, por lo bueno, eso, menos. me interesan las apuestas de cuánto pensás que van a querer ampliar la Corte Van a ir con Suprema. esos 7 porque 7. Romero, una persona de esa experiencia, así me parece que no se corta solo si no tiene algún guiño especial, pero independientemente de eso me parece que bueno, van a ir por ampliarlo para negociar mejor, pero ni hablar de hacerlo de acá a fin de año porque el gobierno está muy convencido de que va a ganar las elecciones y quiere negociar desde una posición de fuerza y sobre todo le sigue inquietando los 34 miembros de Unión por la Patria que hay en el Senado y espera con ansias que sabe que no va a tener mayoría ni a palos, pero sí que va a bajar ese número de 34, va a bajar de alguna Sí, manera. la Sí. presión va a bajar. Es imposible que lleguen a los 2 tercios, eso seguro. Claro, sí, sí, seguramente así va a ser y evidentemente me parece que sí, que todos coincidimos entonces acá que esto, bueno, lo van a agitar este año seguramente, pero queda para el próximo. No Sí. sé qué va a pasar con la GN, eso sí. Bueno, La GN. GN tengo entendido que hay una intención y una idea de que sí va a avanzar y que sí va a avanzar en breve. Tiene que hacerlo. Ahora en el próximo bloque vamos a tener a alguien que va a contarnos un poco de la expectativa que hay respecto de lo que va a suceder con la AGN de este lado de diputados, porque como en tantos otros temas empiezan a agitar las cuestiones en las dos cámaras, después veremos cuál es la que termina sale y qué no. prevaleciendo. Pero bueno, entonces, en definitiva, el tema de la AGN se trató sin quórum, igualmente. Total, igual se podía Sí. hacer porque no había No había que idea de dictaminar, claro. solamente se estaba mostrando el tema, pero bueno, está bien que hay un montón de proyectos sobre las dos cuestiones y está bueno que por lo menos que el Senado en este caso, independientemente de que después vaya o no a avanzar, que se mueve un poco, Ujú. porque en materia de sesiones ni hablar, me parece que no hay ni a la vista para nada. Bueno, igual ahora hay que ver con el tema del proyecto sobre que va a hacer modificaciones en la ley cambiaria, en la ley penal cambiaria y la ley de procedimiento fiscal. Hoy dijo el vocero presidencial Manuel Adorni que es inminente el envío del proyecto. Yo no descarto que pueda llegar a aparecer mañana, sino la semana que viene, que es un poco también lo que anticipaban en la Casa Rosada. Ese proyecto va a ser interesante de ver cómo se trate en el Senado particularmente. Así es. Daniela, te agradecemos, te saludamos también, te despedimos. Buen fin de semana, sí. Sí, se está- No, yo todavía sigo yo. Por nuestra parte, sí. Bueno, hoy es un Pero previernes. Un Previernes, así que... exactamente. Bueno, ahora vamos a un corte. Muchas gracias a ambos. Sí, Un beso. gracias. Beso. Y bueno, vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas.
El bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Segundo bloque de plenario, hablábamos de que la actividad más importante en la Cámara de Diputados de ayer fue, sin lugar a dudas, la discusión de la Auditoría General de la Nación. Bueno, segunda reunión en comisión, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, para avanzar con ese tema y para hablar con una de las que fue protagonistas justamente de esa reunión. Estamos acá con Mónica Litza, quien nos visita. Gracias, diputada. Gracias por la invitación. Y bueno, decía, fue protagonista porque arrancó el debate con ustedes, justamente fue después del presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, fue la primera oradora a propósito de que habían incorporado un proyecto suyo y arrancó con una advertencia muy clara que se la vamos a dejar para que lo diga. Me parece que tiene que ver con que, ¿en qué se tiene que basar la discusión? A ver, se la dejamos que lo diga usted. Claro, el presidente de la comisión, si bien había proyectos presentados, uno de ellos del presidente de la Cámara, de Martín Menem, y el nuestro, ¿no? Quiero aclarar que el proyecto que estamos presentando ahora con la diputada Stolbizer es un proyecto que yo ya había presentado en el año 2016, junto con otra diputada del gremio APOC, Carla Pitiot. Lo reprodujimos en el 2018 y lo volvimos a presentar, obviamente, con modificaciones. Pero ¿qué es lo que hace Mayoraz, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales? Somete a consideración la posibilidad de solamente tocar un tema, no tratar la ley en forma integral, sino tocar solamente el tema de la integración, que es precisamente donde tiene el problema el oficialismo. Claro. Ellos tienen que resolver una interna con el PRO y con la Libertad Avanza y además tratar de bloquear el colegio de auditores que se habían ya designado por parte de la oposición los nombres que habría que llevar al recinto. Entonces, mi intervención fue para decir que nosotros no estamos de acuerdo en que solamente se trate esa parte de la ley, porque realmente desde el año 94 que rige la Constitución actual, que no se reglamenta el artículo 85 de la auditoría. Entonces, ya que está puesto en agenda, aprovechemos esta ocasión para hacer una ley, como nos está pidiendo la Constitución desde el año 94. ¿Hay algún problema en cuanto a que si se conforma, ahora está vacía la AGN? Un presidente solamente. Ahora, si no hay miembros, o mejor dicho, si incorporan algunos miembros por lo menos, y después la ley, por ejemplo, dice que acorta los mandatos. No se puede aplicar retroactivamente. Entonces, los que ya asumen ahora tienen 8 años de mandato, y ese es un tema. El tema es el siguiente, a ver, actualmente está la Ley de Administración Financiera que tiene un puñadito de artículos donde habla de la AGN, pero no es una ley específica de la AGN, pero está vigente, que es del año 92. Y después en el año 94, con la reforma de la Constitución,
está el artículo 85, donde le pide al Congreso de la Nación que lo reglamente. Hay una colisión ahí entre ambas normas, porque de la del 92, que es la de Administración Financiera, dice que los mandatos deben durar 8 años. Ahora, la Constitución dice que debe estar en cabeza de la oposición. Y como el periodo presidencial es de 4 años, establecido por la propia Constitución, nos encontramos muchas veces en situaciones donde 8 años por la Ley de Administración Financiera y por ahí tenemos un gobierno de 4 años. Entonces realmente hay que hacer una modificación. Voy a tu pregunta concreta. Tanto el Unión por la Patria como otros bloques, el caso de Innovación Federal, se han puesto de acuerdo con los nombres para completar ahora lo que está vacante. ¿Está mal o hay que esperar a que tengamos la ley? No, se pueden votar estos candidatos propuestos por la oposición, porque tenemos 2 normas que están vigentes, el artículo 85 y la ley de identidades financieras. Ahora, el oficialismo, que es el que maneja la pelota o la agenda legislativa, en este caso, lo está llevando, digamos, dilatando y tratando de meter esta reforma de la composición del Colegio de Auditores para ver si pueden también resolver su interna que tienen. Entonces estamos en un nudo o en un cuello de botella que se podrían saldar de 2 maneras. Primero, se podrían votar los auditores que están propuestos. Siempre digo auditores porque desde la historia de la AGN fueron todos auditores varones, ¿no? Que también nosotros proponemos que... Había una mujer por el Senado, si mal no recuerdo. Como auditora general, no. Auditora, sí. La titular no. No, sí, en el colegio, pero igual muy poquita, sí. En la parlamentaria mixta, revisora de cuentas, tampoco. Entonces ahí nosotros también estamos proponiendo una mirada de género, ¿no? En la ley en el proyecto de ley que presentamos. Entonces, bueno, ahora hay que ver qué es lo que pasa. Si tienen los votos suficientes como para avanzar en este dictamen que quiere hacer el diputado Mayoraz, que es el presidente de Asuntos Constitucionales, los consigue, ¿sería válido? Sí, bueno, consiguen. Después tendría que bajar el recinto con algo que para ellos resultaría más fácil, porque la Ley de Administración Financiera no requiere, como la Constitución, una mayoría absoluta. No necesitarían los 2 tercios. Para modificarla. Para modificarla. Entonces no iríamos a la reglamentación del 85 de la Constitución, sino a la modificación de la 26.154. Ahora es una jugada que sea como sea, dilata seguro la designación de autoridades, porque digo, de acá que vos tengas un dictamen, que consigas las voluntades. Parecía que Unión por la Patria y otros bloques como Innovación Federal y un sector del bloque de Pichetto estaban dispuestos a votar a Monzó y a Forlón. Digo, no está fácil esa ecuación, tampoco la está en el Senado para el oficialismo. No está fácil. A ver... Si ellos quisieran modificar, como pretendía Mayoraz, solamente una parte de la ley, no necesitarían los 2 tercios, y consiguieran los votos que estuvieron muy cerquitas de poder dictaminar ayer. O sea, en algún momento hubo una versión que tenían los votos, necesitan 18 votos en la comisión, y estaban más o menos ahí dando vuelta. El oficialismo tiene herramientas que por ahí la oposición no tenemos de negociación, que por ahí faltan 2 votos, 2 voluntades o 3 y aparecen. Y seguramente en el Senado tal vez pueda ocurrir algo parecido y se pueda modificar modificar la composición, que es lo que ellos quieren hacer. Ahora, también está el proyecto del diputado Menem, que habla de que siempre sean 6, pero 4 por diputados y 2 por el Senado. Ahí en el Senado no sé si... Está más difícil va a pasar, todavía. Obviamente. No quieren. Y este tema de que haya competencia, digamos, con el Senado y diputados, que se empieza a tratar el tema paralelamente, ¿favorece para que se apuren o complica para lo que vaya a suceder después? Y bueno, es un poco el pensamiento de Perón, que decía, cuando quieras que algo se dilate, mándalo a comisión. Es decir, cuanto más se involucren en la discusión, más complicado. Y acá lo duplicamos, mandarlo a 2 comisiones. A 2 cámaras distintas. Tal cual. Es lo que viene entonces, en definitiva. Así que bueno, veremos. ¿Cómo viene, digamos, la idea de poder sesionar, ¿no? con estos temas tan sensibles en la agenda?
que no pudieron ser tratados la última sesión, que fue fallida en realidad porque no llegaron al quórum. Particularmente, además, hay un tema que es Andís, que es la cuestión de discapacidad, que quedó afuera, pero digo que está muy sensible en la agenda, que hay una licuación ahí de lo que llama el nomenclador. ¿Cómo están trabajando para eso? Lo de discapacidad es tremendo. Desde el año 23 que no se actualizan y bueno, no sé si están al tanto de los 28.000 pesos que cobran las personas capacitadas, los acompañantes terapéuticos. Lo comentaba Daniela Arroyo que estuvo acá. En realidad es más, o sea, a mí en un momento me hizo ruido, digo, no serán 280.000, pero no. Pensaste que se habían equivocado un cero, ponele. Y que igual es bajísimo, ¿no? Sí, 280.000, pero bueno. Realmente me preocupa que el gobierno ha hecho un fundamentalismo del tema del déficit cero. Y está mirando otros números, ¿no? Mira el tema que le cierren precisamente el déficit cero y bueno, no importa por dónde ajuste, ¿no? Lamentablemente lo que vemos todos los miércoles, que ustedes también lo verán porque están acá, que golpeen a los jubilados, no sé, es como que estamos anestesiados, ¿no? El pueblo argentino yo creo que nunca hubiera soñado con esta situación de permitir ver cómo golpean a los jubilados, ¿no? Un país que no cuida a sus mayores o a sus niños, el tema del Garrahan, digamos, los dos extremos y los discapacitados. Tres extremos y del mayor vulnerabilidad, que son niños, mayores y discapacitados, atravesados por la motosierra más cruel de este gobierno, ¿no? Y también una falta de reacción en nosotros, ¿no? Yo creo que como también desde la política nos hacemos cargo, hacemos todo lo que podemos. Muchas veces nos dicen, ustedes tienen que hacer más que están haciendo. Que fracasen las sesiones no es nuestra responsabilidad, por más que la peleemos voto a voto, siempre ocurre algo, como decía antes, los oficialismos tienen muchas herramientas. Y también el hecho de asfixiar financieramente a las provincias y después poder darles una solución a los gobernadores también hacen que a veces no contemos con el voto de las provincias. Es decir, hay cosas que hay que replantearse en la Argentina, ¿no? Los diputados que son elegidos por el pueblo de sus provincias se deben a sus provincias, pero creo que también se deben al pueblo de la nación y acá lo que está pasando es un atropello enorme al pueblo de la nación y como decía antes, ¿no? Niños, mayores, discapacitados, estudiantes. Ayer tuvimos también una reunión con los rectores y con los trabajadores no docentes de las universidades públicas, es decir, se están tocando puntos muy sensibles de la comunidad. Cuando habla de los diputados que responden a los gobernadores, sí, independientemente de los deseos o las propuestas del propio bloque, me parecía que hablaba un poco de autocrítica, o hablaba de lo que está sucediendo justamente en el bloque de Unión por la Patria, donde ahora cuando se hacen los números ya no se pueden contar a 99 o 98 que tienen ustedes, porque en realidad hay que bajar y a veces bajarlo en función de los números que sean necesarios, parece que estuvieran ahí. Sí, es ¿Cómo lo tema, tratan ahí en el bloque? Y bueno, tema por tema, día por día, vamos construyendo mayorías dentro de nuestro bloque, que dentro de todo a veces podemos tener alguna... A veces las bajas son por cuestiones súper entendibles, ¿no? El tema de salud, hay diputados y diputadas que se enferman o que tienen problemas para llegar. No son tantos, nosotros pudimos mantener la unidad dentro del bloque, a pesar de que somos un bloque heterogéneo, la pudimos y la seguimos manteniendo, y vamos consiguiendo mayorías circunstanciales por temas, ¿no? Hay temas que nos acercan a los radicales de Democracia por Siempre, a otros que nos acercan a la coalición cívica, otros que nos acercan a Innovación Federal o algunos provinciales. Entonces vamos construyendo tema, pero siempre con el corazón en la boca de ver si llegamos o no llegamos al quórum. Nos preparamos para llegar, tenemos la certeza que lo vamos a tener y por ahí último momento nos damos cuenta que faltan, ¿no? A veces nos falta un número, dos números. Siempre estamos, el quórum es de 129 y generalmente estamos muy cerca. Cuando no lo conseguimos siempre estamos en los 125, 126 diputados, que es un montón. Así que seguimos todos los días trabajando para
para consolidar una mayoría que nos permita sacar estos temas, ¿no? Discapacidad, movilidad jubilatoria, el tema de las universidades. Sí, hay un informe de la OPC, además, que el impacto es muy poco si se declara la emergencia en discapacidad, creo que es 0,4 del Re producto. poquito, y de los jubilados es 0,08. Re poco, es una cuestión de sensibilidad, ¿no? Y de humanizarse un poco y de empatizar con quienes realmente lo están pasando mal, porque tal vez muchos argentinos, argentinas la pasen mal, pero si no son niños o no son adultos mayores, por ahí se las arreglan un poco mejor, ¿no? Estamos hablando de cosas muy sensibles. El presidente se reunió con los diputados del Bloque Libertario, lo que trascendió es que hablaron de la dolarización endógena, para mí es un blanqueo, o una extensión del blanqueo. No está la letra, por lo tanto seguramente no tienen una posición definida, pero ¿pudieron hablar algo dentro de Unión por la Patria? Sí, por supuesto, que es uno de los temas que nos preocupan, ¿no? El tema, sobre todo por cuestiones también que tienen que ver con la seguridad, ¿no? De dónde vienen los fondos y cómo pone posición Argentina también dentro del Concierto de las Naciones con las normas internacionales que hay de combate a las leyes antilavado o el tema del terrorismo o el narcotráfico. Hay un montón de cosas. No es tan sencillo decir saquen la plata del colchón. Además, ¿por qué la sacarían los argentinos? Si la guardaron porque desconfían, ¿por qué la sacarían, no? Sí, es cierto que lo que nosotros notamos que están secando de pesos la plaza para obligar a la gente a sacar ese pequeño, ¿no? ahorro. Ya hay expensas que se pagan en dólares, que la gente va cambiando de a 100, de a 200, es decir, hay una, bueno, obviamente hay una política económica que está llevando al tema de secar la plaza en pesos. Y lo peor es el tema de la baja en el consumo, ¿no? Eso que no levanta y que nosotros lo vemos permanentemente con las pymes. ¿Cuánto cuesta levantar la persiana de una pyme todos los días? Un montón. Y una vez que se cierra, después reconstruir es un trabajo enorme. Y la verdad que todas las economías regionales y nacionales, el turismo, la gastronomía, la industria textil, es decir, hay un montón de rubros que, ni hablar del tema de la obra pública parada, que esa es una gran madre de otras subindustrias que también tributan a lo que es la obra, a la obra pública y tampoco están pudiendo trabajar. Así que estamos pasando a la paz de los cementerios, digamos, ¿no? O sea, Claro. Gracias, una diputada. deflación. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablábamos con la diputada Mónica Litza y también hablábamos al principio sobre la reunión de la AGN. Veamos lo que decía el presidente de la Comisión de Asuntos Nosotros coincidimos en la Constitucionales. necesidad de hacer una reglamentación del artículo 85. Creemos que el 94 a esta parte es una deuda pendiente. Y mi impresión es que sobre este tema se pone foco solamente cuando viene la renovación de los auditores y después se olvidan. Entonces, el compromiso de esta comisión y el pedido del presidente de la Cámara es que atendamos las dos situaciones. Una tiene, como usted lo dijo también, esa urgencia que es la de integrar el Colegio de Auditores, que hoy está vacante salvo la presidencia, y trabajar la ley. Por eso nosotros vamos a trabajar, insisto, con la idea de dictaminar sobre una modificación parcial de la Ley de Administración Financiera, sin perjuicio de avanzar en una ley integral. Creo que los aportes que han hecho de los distintos espacios, los distintos bloques, es muy enriquecedor en cuanto a la reglamentación del artículo 85, y le estuve leyendo los distintos proyectos y hay una coincidencia en un montón de puntos en cómo trabajar la tarea que debe tener el Colegio de Auditores, y creo que estaría muy bueno que hagamos una reunión informativa con el aporte, decía antes, que los que han tenido experiencia en esto, los que quieren aportar, porque vemos que hay muchas cosas para corregir y trabajar. La semana pasada el diputado Moreno Valle, que está en la comisión bicameral, nos contaba cosas que vemos que realmente hay que plasmar en la ley, que hay que corregir. El tema de que recién ahora se está trabajando la cuenta de inversión del año 2017, o sea que eso es bastante disfuncional, ¿no? Controlar cuentas de un presidente que ya terminó y hace 2 mandatos.
y que los dictámenes se firmen con abstención de fundamentos, es decir, cuando el dictamen justamente lo que tiene que tener es la fundamentación de por qué se aprueba o no se aprueba una cuenta, ¿no? Entonces, cuestiones que me parece que la experiencia de estos años de la auditoría hay que aprovecharla para poder lograr la mejor ley posible. Entonces, ratifico de nuestra parte la intención de avanzar en una reglamentación del artículo 85 y de solucionar el problema que tenemos ahora. Escuchábamos a Nicolás Mayoraz hablando, bueno, al principio, dando un panorama de lo que iba a hacer. Volvió a hablar, como había dicho en la primera reunión, que fue la del 21 de mayo, hablar de, bueno, cómo iban a manejar el debate sobre la nueva reglamentación que pretenden darle a la Auditoría General de la Nación. Todavía no hubo un armado, un cronograma. Se dice que en la próxima reunión va a haber invitados, justamente especialistas y también aquellos que hablen desde lo teórico y aquellos que hablen desde la experiencia. La experiencia cuando habla... Porque este es un lugar, la auditoría, que suele ser ocupado por ex legisladores. Sí, es verdad, claro. Inclusive ayer se ponderaba un ex legislador como fue Oscar Lamberto, santafesino del peronismo, y también el de la otra vereda, también a Jesús Rodríguez, que fue también presidente de la auditoría. Así es, sí. Recordemos también pasó por ahí recientemente Miguel Pichetto. Claro, no fue el titular, fue auditor, fue uno de los auditores. Sí, sí, durante la gestión en que estaba presidente era Jesús Rodríguez. Corrigieron el giro, los giros de los proyectos, porque decían, bueno, ¿por qué ahora? El tema es que, bueno, sorpresivamente, así entre comillas, el proyecto del presidente de la Cámara de Diputados, que es el que acaban de mandar, es en el que se hace base para avanzar con las reformas, bueno, tenía giro solamente a asuntos constitucionales. Entonces decía, ¿y por qué no se están poniendo en consideración los otros temas? Decía, bueno, porque tenían varios giros, otros giros. Bueno, ahora se direccionó todos asuntos constitucionales. Hay creo que 7, 8 proyectos que se ponen a consideración. El de Mónica Litza es uno también de los que se van a poner a consideración durante lo que dure el debate. Veremos. Sí, con la perspectiva de género, ¿no? Que ella mencionaba también. Lo cual, bueno, creo que le agrega un punto en este contexto y en este congreso, tal vez que hasta le puede ser adverso, más que favorable. Pero bueno, sí, el oficialismo hasta acá, o mejor dicho, arranca en una fase de resistencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Defendiendo el arco, tratando de que no le metan el gol y de estar obligado a solamente designar a Santiago Viola, a tratar de ir a la iniciativa y meter un gol el oficialismo. Lo que pasa es que, bueno, son tiempos largos, sacar una ley y una ley o reglamentar esto que vos decías, el artículo 85 y demás, no es sencillo, mucho más o mucho más ambicioso si se quiere o más difícil es el proyecto de ley de Martín Menem. Veremos entonces cómo es que terminan resolviendo este intrínculo. Pausa breve y ya volvemos. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia
envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Tercer bloque de plenario y ahora nos vamos a ir a la Casa de Gobierno donde el vocero presidencial, Manuel Adorni, dio una conferencia de prensa. Recordemos, él ha sido electo legislador por La Libertad Avanza. Recordemos que la semana pasada, precisamente en una de las conferencias de prensa, ratificó claramente que él va a asumir como legislador, así que, está transitando sus últimos meses como vocero presidencial. Lo sigue haciendo, sigue dando sus conferencias de prensa habituales y hoy decía esto sobre las inversiones hidroeléctricas. Contarles que el ministro de Economía, Luis Caputo, va a firmar una resolución que establece obras prioritarias para mitigar cuellos de botella y fortalecer el sistema argentino de interconexión, conocido como SADI, con una inversión de más de 6.600 millones de dólares para los próximos años que va a realizar el sector privado a través de diferentes concesiones de obras que se van a ir conociendo. El plan incluye 15 obras proyectadas en todo el territorio nacional, con la construcción y ampliación de estaciones transformadoras en 500 kilovatios, la incorporación de más de 5.600 kilómetros de líneas que equivalen a un 38% más que la red actual. Estas inversiones apuntan a mejorar el servicio, reducir los cortes de luz y mitigar los cuellos de botella, ampliando la capacidad para generar más inversiones y oportunidades, algo imprescindible en un país preso de distorsiones que ha generado el populismo energético en las últimas décadas en la República Argentina. En los últimos 6 años se realizaron solo el 38% de las obras necesarias en transmisión eléctrica, generando que hoy el 35% de las instalaciones del sistema se encuentren al final de su vida útil. La última obra de alta tensión que se realizó a nivel nacional fue en 2017 y en AMBA en 2006, es decir, hace 19 años, casi 2 décadas. El resultado de este descalabro es que hace 17 veranos los argentinos sufren cortes de luz. Mientras la demanda de energía en este periodo subió un 20%, la inversión solo ha crecido un 8%. Para dimensionar la situación crítica que encontró la actual gestión, es importante destacar que en los últimos años se tendrían que haber invertido 30.000 millones de dólares en obras. Caso contrario, se gastaron 150.000 millones de dólares en subsidios durante los últimos 20 años. Todo financiado, como saben bien ustedes, con emisión monetaria que nos trajo el periodo inflacionario o uno de los periodos inflacionarios más tristes de nuestra historia. El Gobierno Nacional trabaja para normalizar un sistema devastado por los vicios de la vieja política. Por eso, apenas asumimos, declaramos en su momento, recordarán ustedes, la emergencia energética. Desde diciembre de 2023 hasta hoy, Argentina registró el mayor superávit energético de los últimos 18 años y la producción petrolífera de Vaca Muerta subió un 20% interanual en abril.
Con inversión del sector privado, en un país ordenado y estable, Argentina se encamina en el sendero de los países normales, que es de donde nunca nos debimos haber ido. Escuchábamos al vocero presidencial Manuel Adorni, haciendo números, datos, eso de esto les gusta, y como economista que es, está bueno, aparte, para poner blanco sobre negro sobre una cuestión bien ríspida como es la cuestión energética. Recordemos, ahora viene el frío. Y pasa lo que pasa también cuando viene el calor, obviamente, que es resistirá la red eléctrica, lo que es el mayor consumo. Normalmente, yo no sé si lo que afecta más, me parece que el frío afecta más el tema, porque se suele apelar a que las fábricas discontinúen el tema del servicio. Claro. Como para que, permitan que el gas se pueda utilizar, la energía eléctrica también se pueda utilizar para el consumo residencial. Pero Sí, decía, sí. No, y aparte, claro, en esta época del año en general siempre se terminaba importando, ¿no? Claro. Pero después está el crecimiento de la producción en vaca muerta, sobre todo para lo que es el periodo invernal. Después creo que seguimos teniendo los mismos problemas en lo que es la distribución. Siempre se dice lo mismo, es la distribución la que falla en el tendido eléctrico, no la generación. Es decir, están los kilowatts o los megawatts, no sé bien cuál es la unidad de medida, pero digamos está la energía, lo que falla es la red, digamos, que distribuye sobre todo en las zonas urbanas. Pero no, lo que uno va viendo es el retiro de los subsidios y la idea de poner una tarifa más... terminar con el populismo energético. Como claro, y poner la tarifa en línea con el costo, con el valor del mercado. Totalmente. ¿No? Y inversiones de 6.600 millones de dólares que son de los privados. Claro, hace poquito habían anunciado la quita en Country y en Puerto Madero y demás. La semana pasada, sí, así fue. Razonable, digamos. También habló sobre un tema bien ríspido como es la situación en el Hospital Garrahan, y esto decía. El reclamo de los profesionales de la salud es entendible en Argentina. Argentina es un país donde hace mucho tiempo los médicos deberían ganar más, los policías deberían ganar más y los docentes deberían ganar más. Esto es negarlo, sería no entender lo que pasa en la Argentina, digamos, y lo que viene pasando desde hace muchísimo tiempo. Nosotros esta situación la comprendimos siempre y, como prometimos, íbamos a ir en contra de todo lo que hacía que esta situación se dé, ¿no? De salarios que no están a la altura de lo que, repito, debería ganar un policía o de lo que debería ganar un médico o un docente. De hecho, lo primero que hicimos fue entender entendíamos que lo primero que había que hacer era terminar con la inflación, que era en algún punto lo que más erosionaba el salario de todos los argentinos, especialmente de estos sueldos que venían siendo muy castigados. También entendemos que la solución de fondo efectivamente era ordenar las cuentas, lo hicimos a nivel nacional. El Garrahan hoy tiene equilibrio en sus cuentas, tiene equilibrio financiero, y sus cuentas volvieron a estar en orden después de 10 años en los que aumentaron un 59% los cargos jerárquicos para favorecer a la propia política. 59% los cargos jerárquicos en los últimos 10 años. Es más, en el último gobierno del doctor Fernández se crearon 1.200 empleos nuevos en el Garrahan. 1.200 empleos nuevos en el Garrahan. El Garrahan tiene 953 empleados administrativos y solo 478 médicos de planta, prácticamente 2 empleados administrativos por cada médico. Lo insólito es que el presupuesto destinado a sueldos administrativos supera al que se destina a todo el cuerpo médico. O sea, hoy se destina más a los salarios administrativos que a los salarios médicos. Te digo más, me ocupé de consultar al ministro
de cuál era la proporción que hay en promedio en los hospitales entre médicos y administrativos, y esa proporción gira en torno, por supuesto en algunos lugares más, en algunos menos, depende de las prestaciones que dé cada hospital, pero ronda el 25%, o sea, el 25% de la planta es personal administrativo y el 75% de la planta es personal médico. Bueno, fíjate que acá lo que se da es, en el Garrahan es lo contrario, ¿no? O sea, tenés por cada, repito, 66%, para hacértelo en la misma escala comparativa, tenés un 66% de empleados administrativos, un 33%, un 34% de médicos. Escuchábamos al vocero presidencial hablando de la situación del Garrahan, bueno, una situación bastante crítica, la situación de los médicos fundamentalmente, que ayer estuvieron acá en la Cámara de Diputados reunidos con miembros de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, bueno, planteando la protesta que están llevando adelante. Ayer justamente se determinó una medida, una mediación, conciliación obligatoria, para las protestas que están realizando. Esperemos que le encuentren una solución a este tema porque bueno, es un instituto, un hospital de excelencia totalmente. Sí, y algo que está bueno destacar, digamos, más allá de que vos puedas tener la mejor prepaga, tal vez, ojalá que no te suceda nunca, tu hijo o tu hija tenga que atenderse. Es lo que te dicen ellos. Vas al Garrahan aunque tengas la prepaga más cara del país. Totalmente, así es. O sea, y bueno, a veces uno se interioriza de las cosas porque se exponen públicamente. Yo vi carteles, letreros de residentes que cobraban 780, 790 mil pesos por mes, ¿no? Claro, totalmente. Después de muchos años de formación. Así es. Bueno, damos vuelta a la página y volvemos al debate que se está dando acá en la Cámara de Diputados y en el Senado, como decíamos también, que tiene que ver con la AGN. A ver, ¿nos vas a contar algo? Sí, vamos a repasar un poco cuáles fueron los proyectos que fueron presentados y que justamente hablamos bastante, tanto, bueno, un poco con Dani, después también con la diputada Mónica Litza, y que fuimos repasando en lo que tiene que ver con esto de la AGN, ¿no? De darle un nuevo formato a la AGN, o darle, no más que un nuevo, darle un formato a la AGN, terminar de establecerlo, porque esto es una demanda constitucional que quedó pendiente. Entonces, ayer se dio el debate, ya se había iniciado el debate, pero se retomó, con una serie de proyectos que lo vamos a ir punteando, sobre qué formato debería tener o cuáles son los proyectos para darle una forma a la AGN. Uno es modificaciones sobre el fortalecimiento del control externo de la Administración Pública Nacional, Silvana Giudici, una diputada que responde a Patricia Bullrich, que es prácticamente oficialista, que la vemos muy activa también presentando otras iniciativas. Presentó hace poquito un proyecto para disolver Paca Paca, la señal Paca Paca, que fue motivo de controversia, ¿no? por el contenido que está teniendo últimamente. Ahí vemos otro proyecto del diputado Ricardo Herrera y del diputado Lee, ambos diputados de Unión por la Patria, que básicamente es la reglamentación de la Auditoría General de la Nación. Sí, esto que también mencionábamos con Mónica Litza, que tenía que quedaba pendiente básicamente, ¿no? Claro, esto me parece que hace más hincapié que en el número, que otros sí lo hacen, más hincapié en el andar, el funcionamiento de la auditoría. Exacto, sí. Bueno, están los proyectos que le quieren dar una nueva forma y están los otros que dicen, vamos a cumplir lo que queda pendiente, ¿no? Por ejemplo, podría ser Auditoría General de la Nación, un régimen de modificación de la ley 24.156 y 23.847. Eso es de Ana Carla Carrizo, es una diputada, bueno, del radicalismo de la ciudad de Buenos Aires, siempre muy activa en todo lo que tenga que ver con las cuestiones institucionales. Ley orgánica. Ella propone ahí, mantiene los 7, por lo que he leído, mantiene los 7 miembros.
pero hace una proporcionalidad para que no se haga el lío que se hace ahora, o sea, que no sea a mayor cantidad de votos, sino que que sea proporcional. Proporcionalidad respecto de la cantidad de diputados que tienen los bloques. Claro, la primera minoría, segunda minoría y así. Exacto, porque hoy por hoy vos podés acordar con otro bloque. Claro. Vos sos un bloque que tiene 100 diputados y hay otro bloque que tiene mucho menos, pero acordás, por ahí te repartís un auditor y un auditor, y ya con ese consenso, por ahí podés someterlo a votación, y tal vez un segundo o tercer bloque, digo, la Libertad Avanza o el PRO, quedarían por ahí sin ningún representante, siendo que vos tenés, ¿no? Claro. O que sos un bloque minoritario, pero ahí quedaría, en el proyecto que presenta Carrizo, quedaría más fijamente establecido. Claro, y la cuestión proporcional de género también. Y la cuestión proporcional de género. Ojo ahí que no sé si después no te arman los interbloques. Y ese tipo... Claro. Pero bueno, ya esa es otra discusión, sí, ¿no? Sí, sí, u otro cantar. Sí. Pero las manganetas siempre están, pero bueno, quedaría más establecido a priori el criterio de selección o de nominación, de postulación. Ley Orgánica de la Auditoría General de la Nación, de Martín Menem, lo mencionamos mucho, la idea de reducir los años de mandato de 8 a 4, la idea de que la Cámara de Diputados tenga 4 auditores, los auditores pasarían a llamarse auditores auxiliares, ¿sí? El Senado tendría 2 representantes en el organismo de control, que el presidente sea del partido que tiene, partido opositor obviamente, mayor cantidad de senadores y diputados, pero que además surge de una terna. Esto es un dato, ¿no? Sí. ¿Te acordás? Sí, que no está en otros proyectos. Y lo elige de esa terna, lo elige el Senado. El Senado. Exacto. Senado lo elige el Senado, como si fuese, lo que no me acuerdo ahora. The winner is. Claro. Lo que no me acuerdo es si tiene que ser mayoría agravada o absoluta. No, creo que no. Me parece que absoluta, ¿no? Voto, sí. Sí, digamos, o mayoría simple. Sí. El que gana, digamos. De 3 es difícil conseguir un... Exactamente. Bueno, ese proyecto es el de Martín Menem, el que metió el presidente de la Cámara. Y después, Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público, modificaciones sobre paridad de género. Bueno, Stolbizer, Fein y también Mónica Litza, que la mencionábamos. Claro. Y la idea de, avanzar no solo en la reglamentación, sino también en que haya una mayor representación de las mujeres, ¿no? Claro. En el caso no sé los demás, pero en el caso del proyecto de Carla Carrizo era que nunca la cantidad de personas de un género pueden superar en más de uno al del otro género. O sea, si son 7, no recordaba ese detalle. Tienen que ser 4 y 3, de lo que sea. 4 y 3, claro. Y es verdad lo que vos decías, claro, porque ayer hacían hincapié en que nunca hay mujeres, pero bien vos decías en el bloque anterior, comentabas que sí, que me acuerdo de una ex senadora que hasta marzo estuvo presente en la auditoría. Lo que no hubo nunca fue presidentas mujeres. Sí, exacto. Uno de los 3 representantes del Senado era mujer. Ahora no recuerdo, era radical, ¿no? No, peronista era. Ah, peronista de Jujuy. Sí, me parece que no me puedo acordar. Una provincia del norte, claro. Una provincia o Formosa. Sí, o Formosa, me parece. Puede ser. Sí. Pero ahora te lo digo. Bueno, en marzo creo que dejaron, ¿no? Sí. Se les cumplió el mandato a los representantes del Senado. Y yo recuerdo haber hecho una... Además, los auditores en general no tienen un perfil muy alto y no lo conocemos mucho, salvo Pichetto, ¿no? Salvo, por ejemplo, Jesús Rodríguez, que era el titular en realidad, pero bueno, Jesús Rodríguez fue ministro de Economía. Ahí nos dice formoseña, sí, no me acuerdo el nombre, pero de la Rosa. De la Rosa, sí. Ahí lo decía Matías, no lo había. Bien. Matías lo recordaba. Sí. Claro, de Jujuy creo que era un diputado radical, alguien radical. Que tuvo 3 periodos, o sea, un montón. Exactamente. 3 periodos, estamos hablando de 8 años cada periodo, así que... 8 por 3, 24. Sí, así que unos cuantos años. Tranquilo.
Ya está, listo. Una vida, una vida. Una vida ahí. Y 2 periodos ya es una vida, o sea, 16 años. 2 periodos ya es un montón, totalmente. Totalmente. Bueno, nada, y ahora estoy haciendo memoria y me vienen... se me van acordando algunas cosas. Lo que establecía también el proyecto de Martín Menem es que la dieta o el salario de un auditor auxiliar equivalga a la dieta de un diputado. Claro, claro. Porque ahora decían que superan inclusive al presidente. Los claro. sueldos. Está bien, convengamos. Bueno, te digo que esto es todo un tema que está todavía pendiente de ser abordado. Los senadores obviamente ya tienen dietas. En realidad la dieta del senador está compuesta por la dieta, por la representación y por el desarraigo. Pero bueno, estamos hablando de sueldos que llegan a 9 millones brutos, después hay que hacerle el descuento. El presidente, yo hice una nota respecto de los honorarios de una empresa pública y entonces me averigüé cuánto estaba el presidente, por lo que pude averiguar está en apenas 4 millones, arriba de 4 millones en bruto, claro, sobre lo que hay que hacerle descuentos. Es verdaderamente una cifra muy baja, que quedó muy desactualizada. Obviamente hay autoimpuesto por el presidente en la idea de dar una señal de austeridad. Claro, claro, está bien, pero bueno. Pero no sí, igual la verdad que el recorte no pasa por ahí. No, totalmente, totalmente. Pero bueno, está bueno. Este es el debate que se está dando entonces en las dos cámaras. Sí. Ayer arrancó en el Senado, tenuemente, ni siquiera tuvo quórum, pero, sí, exacto, pero bueno, empezó. Creo que la de acá tampoco, en la primera reunión tampoco había tenido quórum, pero eso no importa. Lo que sí es verdad, como decía Mónica Litza en el bloque anterior, que... es que la primera reunión, disculpame, te interrumpo, José, la primera reunión fue previa a la sesión que después termina cayendo. Claro, sí, es verdad, así fue. Porque bueno, sale al cruce, sale como respuesta de lo que pretende hacer la oposición, que es nominar, elegir a por lo menos 2 auditores. Esa es una cuestión que esto lo ha frenado de alguna manera y al principio en la presentación decíamos las cosas a propósito de la sesión que está convocada para la semana que viene. Son importantes las cosas que se van a tratar, pero también las cosas que no se van a tratar. Y por lo pronto no se van a tratar, no está incluido en el temario este tema de la GN. Y el tema de la comisión investigadora tampoco está puesto, o sea, lo cual es una tranquilidad para el oficialismo, independientemente de que los otros temas que se van a tratar son todos de la oposición, pero bueno, por lo menos le inquietan mucho los otros temas. Veremos entonces qué termina sucediendo con la auditoría, porque es una gran pulseada y una gran presión, porque la oposición quiere nominar a por lo menos ir completando los casilleros, pero nos queda el tema de lo que hablábamos también con Mónica Litza, que también vos nominás a los que vengan y uno de los datos salientes de los proyectos que están previstos son achicar los mandatos. Si vos a los que nomines ahora van a tener 8 años y ya no podés ser retroactivo. Así que, bueno, es un tema que tendrán que resolver los legisladores. Llegamos al final, Pablo. Nos vemos la semana que viene. Exactamente, martes próximo. Así es, y con ustedes nos volvemos a ver mañana a partir de las 15. Ahora los dejamos en la continuidad informativa de TV con Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fracchelli. Hasta mañana.